Muy buenas tardes. Vamos a continuar entonces con el 27º Foro de Estudiantes de Filosofía en la programación del día de hoy, martes 29 de marzo. Para la primera ponencia de la tarde tenemos el gusto de tener a la profesora Lina Marcela de la Milagrosa Cadavid Ramírez, que en esta ocasión nos va a presentar su ponencia magistral, Filosofía y Prácticas Espirituales, una lectura de la relación entre nihilismo y vacuidad. Le damos la palabra a la profesora. Muchas gracias por acompañarnos y acompañarnos a todos los compañeros y compañeras. Hola Santiago, José Luis, ¿cómo están? Hola a todos. No, pues el agradecimiento es mío por haberme dado el lugar para participar en este espacio. Un espacio en el que participé cuando era estudiante en el pregrado de la licenciatura en filosofía, pero en ese tiempo escribía sobre otros temas, sobre filosofía de la ciencia y epistemología. Y pues esos mismos temas me llevaron a ocuparme, a interesarme por los temas de las prácticas espirituales. Entonces voy a compartir pantalla para que puedan seguir la lectura eh, conmigo y así resulte pues también más fácil hacer luego preguntas. Entonces comienzo, filosofía. Bueno, cambié el título un poco porque finalmente no voy a hablar de muchas prácticas espirituales, sino de una, que es el Zazen, que es el tipo pues de meditación que se hace en la tradición Zen. Entonces, filosofía y práctica espiritual, una lectura de la relación entre nihilismo y vacuidad. Quisiera empezar esta lección con un texto de la poeta, filósofa belga, nacionalizada española, gran estudiosa del pensamiento de Oriente Lejano, taoísmo, confucianismo y budismo, Chantal Maillard. Oídme, hablo de cosas muy concretas. Hace tiempo me atrajo la eufonía confortante de las palabras, su cadencia y el brillo impertinente del espíritu. Espíritu en la cuerda floja de la nada. Fui de aquellos. Fortalecí el ansia de saber porque el yo se refuerza sabiendo y quería ser más. Pero al fin sigue siendo nada, el yo bajo el decir. Os hablo de cosas muy concretas, quien habla es lo de menos. El poema, entre tantas evocaciones que puede despertar, insinúa cierta tensión entre la palabra y el yo, o entre el decir y el deseo ruciente de abarcar el mundo a través del enunciado, y el yo como labor inane a la sombra de algo que lo supera. Pero la nada aparece como bisagra entre ambos, sea porque el yo nunca estará completo, sea porque hay un inabarcable para nuestro conocimiento. Dejemos un momento el poema para ir hacia el pensamiento filosófico. El pensamiento occidental no ha sido ajeno a la idea de que no exista fundamento. Podría incluso afirmar que frente a esta postura despunta la tarea del filósofo en la Grecia clásica. Ante la supuesta relatividad epistémica que introduce la distinción sofista entre physis y nomos, Platón afirma la existencia de la idea como esencia de la realidad. No obstante, la sofística griega, bajo la tradición del ser que inicia Parménides, buscará la esencia en otro ámbito y promoverá un enraizamiento más profundo de la metafísica en la filosofía occidental. Esto se hace patente en el primer tratado sobre el no ser, que vio la luz bajo el singular razonamiento de Gorgias en el siglo V a.C. Sobre el ser o sobre la naturaleza, radicaliza la discusión inaugurada por el filósofo Delea, toda vez que este tratado no se opone a una concepción del ser, sino que eleva el lenguaje a ser que solo puede manifestarse a sí mismo, cuestión que en últimas es la que el sofista de Leontini intenta demostrar a partir de tres tesis. Una, nada existe. Dos, si existiese algo, eso sería incognoscible. Tres, incluso si algo fuera cognoscible, no podría ser comunicado a nadie. Es interesante notar que una teología de la idea de la nada en la filosofía occidental evidencia la dependencia de cierta comprensión del concepto a un reconocimiento previo, que la realidad se capta primero como ser, pues parece evidente que el ser se encuentra implicado en todo concepto, de manera que ningún concepto puede formularse si antes no se ha formulado el concepto de ser. Ahora bien, eso no significa que en el primer encuentro inteligible del hombre con la realidad, lo primero que haga el entendimiento sea elaborar la idea de ser.
sino más bien que dicha elaboración implica ya conocer la realidad presente como ser. En ese sentido, para un autor como Carlos Llano, la necesidad de hacer una etiología de la nada en tiempos de nihilismo es justamente la reivindicación de una metafísica del ser que incluye en ello una reflexión seria sobre la nada. El texto de Llano desarrolla esta reflexión metafísica en el contexto del nihilismo actual como enfermedad de la cultura, justo para señalar que el nihilismo no da cuenta de la nada como problema metafísico. Por esta razón, este autor encuentra necesario rastrear el origen de la idea de nada, indagación que nos remonta hacia los griegos, toda vez que los problemas ontológicos de la filosofía occidental se desarrollan a la luz de Parménides y su disputa con los pitagóricos y Heráclito. Forcejeo en el que prevalece el ser como equivalente a ser que permanece igual a sí mismo. La sentencia parmenidia de que solo puede pensarse lo que es, definirá la metafísica posterior y determinará de forma clara el sentir a partir de su falta de principio o fin en el tiempo, su inmovilidad y su indivisibilidad. Lo opuesto será equivalente a ilusión, a nada. Habría algo así como una deuda conceptual de subordinación metafísica de la nada, y tal vez el Tratado de Gorgias sea un buen ejemplo de esto. En respuesta a Parménides, el lenguaje adviene lo único que es. Les pido un momento que... Con Hegel y Heidegger, la nada en el pensamiento occidental adquiere un matiz que la emancipa de ser solo un revés del ser, para llevarla hasta una condición de correspondencia con este. Es decir, ahora la nada se moverá entre la posibilidad de su propia conceptualización y su sentido más contundente de angustia. Según Hegel, el comportamiento negativo de la Ilustración tuvo como consecuencia el exilio permanente de la razón del absoluto, dejando para ésta solo lo finito y lo empírico. Así, al oponerse a hacer de la negatividad sistema, aludiendo con ello a la inverosímil inversión de la tarea de la filosofía realizada por el pensamiento ilustrado e idealista alemán anterior y contemporáneo a su propia obra, Hegel completa para la metafísica la identidad entre pensamiento y ser, a contracorriente de la premisa kantiana de acercar la razón al pensar sus límites, hasta el punto de proponer un idealismo absoluto que acepta la nada, de entenderla como ausencia, determinación o contenido, en últimas como ser. Por otro lado, Heidegger mostrará que la nada se patentiza en la existencia del Dasein como angustia, y evitará con ello hacer de la nada un ente sobre el cual pueda responderse qué es, o la contrapartida de lo ente como no ente, cuando se la determina a partir de su sola negación. Con ello, Heidegger no pretende oponerse vanamente a la tradición lógica occidental, sino señalar que, aunque la nada no es ente, sí tiene que estar dada de antemano, ya que podemos interrogarnos sobre ella, pero lo que nos conduce a esta es la angustia en cuyo estado de ánimo la totalidad de los entes parece alejarse de nosotros, y en ese alejarse, que no podemos determinar, algo nos oprime. En ese estado regresamos a los entes en particular. Rechazamos la nada y advertimos que lo ente en su totalidad se despliega en un trasfondo diferente a sí mismo, el de la nada. Para Heidegger pertenece en últimas al ser de lo ente, al revelarlo en la angustia existencial del Dasein. Por otro lado, con Nietzsche parece operarse, en el pensamiento filosófico del siglo XIX, una interesante escisión con los antecedentes e incluso con los precedentes de la cuestión metafísica de la nada, al trasladar el problema ontológico hacia un nuevo terreno, el axiológico. Y es que no será otro que Nietzsche, como afirma Giovanni Reale, quien, en la descripción e individualización del nihilismo, comprendió que desarrollaba el papel de un profeta, es decir, indicaba algunas líneas y una cierta salida de la historia futura. Sin embargo, hay que precisar, por un lado, que la cuestión sobre el ser y la nada que develara poéticamente Parménides simplemente no se traslapa, con este giro hacia la axiología, en instalación del hombre en la finitud, pérdida de los grandes relatos, triunfo de la intrascendencia, sensación de tedio o asedio de la perentoria temporalidad, expresiones que bien pueden describir de alguna manera la experiencia del nihilismo, sino que la misma metafísica que ha pensado dicha cuestión se hace caduca al ser señalada como la causa del nihilismo o como la fuente de enfermedad de la cultura. Pero, por otro lado, este giro no eclipsó el problema del ser, pues el siglo XX verá cómo se concreta una metafísica de la temporalidad que hará del ser acontecimiento.
Esta metafísica pensará el nihilismo bajo la historia del ser y hará de la filosofía nietzscheana el punto culmen de dicha historia de ocultamiento del ser por el ente. Sin embargo, dado que el camino trazado por el nihilismo nietzscheano, entendido como pérdida radical de los valores, no pretendía arrostrarse con la nada, sino con una negación concreta, la de los valores precedentes, para denunciar el mundo sustentado por esos valores negados como fábula, se hace posible, de esa manera particular de resignificación, un cruce de caminos entre el pensamiento de Occidente y del Oriente budista, para pensar lo que mi reflexión no encuentra en la filosofía occidental, la práctica en la ilusión. En términos budistas podría leerse como la práctica de la vacuidad vía la no permanencia, sin tener que fundar otros valores, ya que este acto, efectivo o intelectual, de fundación, nos retrotrae a la sobreestimación del lenguaje que el budismo pone en cuestión y no solo a un marco valorativo en particular. Por esta razón, lo que sigue de este texto me centraré en la práctica, con el ánimo de pensar la filosofía como práctica y no las prácticas filosóficas, sin desconocer la posibilidad de entablar una futura relación, específicamente en una práctica espiritual, el Zazen. En una de las enseñanzas de Bodhidharma, primer patriarca Zen, titulada Tratado sobre el linaje de la fe, se lee: un Buda no observa los preceptos, un Buda no hace ni bien ni mal, un Buda no es activo ni perezoso, un Buda es alguien que hace nada, alguien que ni siquiera puede enfocar su mente en un Buda. Un Buda no es un Buda. Ha de quedar claro que Bodhidharma, al pronunciar un Buda, se refiere al que es despierto, palabra que alude al Buda histórico, al mismo Bodhidharma, a los anteriores patriarcas, a los monjes, monjas, laicos y a quienes lo son y serán desde el instante en que se abrace con fe el entrenamiento Zen. Así pues, Bodhidharma dice: el despierto ya no tiene que seguir preceptos, preocuparse por hacer el bien y el mal, no tiene que hacer algo, no tiene que pensar que es Buda. La razón, todas estas frases describen un esfuerzo por alcanzar algo que ya se es. Ahondemos un poco más en la expresión un Buda no es un Buda. Esta apunta a la enseñanza más radical del budismo zen y tal vez la más difícil, toda vez que enrostrar el problema de la nada no ha sido fácil para el pensamiento de Occidente, una vez que justamente el discurso metafísico del aferramiento a algo ha sido la forma más lúcida de enfrentar el nihilismo. Así, desde esta manera de arrostramiento metafísico, ver a través de la frase un Buda no es un Buda, tal vez se facilite por medio de 3 anécdotas, todas ellas de distinto talante. Las 2 primeras las propongo como preparación al lector para la tercera anécdota, la cual en cierta manera las implica una vez que en ellas invierte el comportamiento de quienes entienden en medio de la espontaneidad del momento. En la tradición Zen se hace énfasis constante en la acción pasiva del atrapar el momento, como situación propiciadora del Satori. Esto lo encuentro muy cercano a ese tipo de afirmación de la vida, la que alude Nietzsche, y que Christian Maya define como la apertura y el abrirse de un individuo a la gracia de un momento exitoso, de un tiempo propicio y de su configuración. Las 2 primeras anécdotas pertenecen al texto de Taishin de Shimaru titulado El cuenco y el bastón. La primera se titula El sabor del Zen. Minagawa, un célebre poeta muy apegado a la rima y adepto al Zen, oyó hablar de un célebre maestro Zen, Iku, jefe del templo de Daikokuji, situado en la región de los Campos Violetas. Quiso ser su discípulo y le hizo una visita. En la entrada del templo entablaron el diálogo. Iku preguntó: ¿quién es usted? Un budista, respondió Minagawa. ¿De dónde viene? De su provincia. Ah, ¿y qué ha sucedido por allí en estos últimos días? Los cuervos graznan, los gorriones gorgojean. ¿Y dónde cree usted que está ahora? En los campos violetas. ¿Por qué? Las flores, esas glorias de la mañana, arteres, crisantemos, azafrán. ¿Cuándo están marchitas? En Miyagano, un campo célebre por la belleza de sus flores en otoño. ¿Qué sucede en ese campo? El río fluye, el viento lo barre. Estupefacto al leer estas palabras que tenían el sabor del Zen, Iku lo condujo a su habitación. Después improvisó estos versos. Un manjar delicado quisiera servirle. Ay, el Zen no puede ofrecer nada. Su visitante respondió: el espíritu que solo puede ofrecerme nada es el vacío original, un manjar delicado entre todos. La segunda lleva por título Algunos pétalos sobre el tatán.
Rikyū recibió un día como regalo unas flores muy bellas de parte del superior del templo vecino de Daitoku-ji en Kioto. Un monje joven se las llevó. Justo delante de la sala de té dejó caer las flores. Todos los pétalos se separaron de golpe. No quedó más que los tallos. El joven monje confundido se excusó ante Ryukyu, el cual respondió: entra en la sala de té. Ryukyu introdujo los tallos de las flores en un vaso de ikebana vacío. Y en el suelo, sobre el tatami, alrededor del vaso, dispuso armoniosamente los pétalos. Quedó muy bello, natural, simple. Ryukyu dijo entonces al pequeño monje: cuando extrayó estas flores eran chiki. Chiki soku se chiki. El fenómeno es el fenómeno. Al caer se han vuelto ku. Dejó de haber flores. Chiki soku se ku. El fenómeno es ku. Nada. Según el sentido común, habrían podido quedar tal y como estaban. Kusoku se ku. Ku es ku. La nada es nada. Pero ahora embellecen la estancia. Kusoku se shiki. Kunada es el fenómeno. Con nada, esta estancia se volvió muy bella. De este modo, de la vacuidad se puede tener experiencia de la manera más cotidiana, en la actividad más desprevenida o espontánea, y la expresión no conceptual puede ser también una vía propicia para ver a través de aquella sustancia pesada que consideramos la realidad. La tercera anécdota, por su parte, advierte sobre la posibilidad de suponer que la nada se comprende, se posee, como quien ha alcanzado una piedra de valor inestimable. Y es esta anécdota la que permite un análisis, mientras que las anteriores disponen para poder ver a través de. Un monje zen se acerca a un maestro y pregunta: ¿y qué si vengo sin nada? El monje parece pensar que la nada que ha conquistado en verdad es mucho, algo en lo que puede descansar. Pero, ¿qué le responde el maestro? Entonces deséchalo, es decir, suelta, déjalo ir. El monje no entendió y por eso respondió: pero he venido aquí sin nada, ¿qué me queda por desechar? No logró ver a través de lo que se le planteaba. Así que el maestro le dio una vuelta de 180 grados y dijo: entonces, llévatelo a cuesta. ¿Qué nos dice esta última anécdota que alude al maestro zen chino Joshu, que enseñó 300 años después de Bodhidharma? Algo que ya había expuesto Nagarjuna, el filósofo budista del siglo III después de Cristo, al comprender la enseñanza de Buda a través del Sutra del Corazón, a saber, que el encuentro con la vacuidad comienza en el momento en que necesariamente lo perecedero y el ser se igualan. Pues como señala Nagarjuna, refiriéndose a la doctrina budista de Pratyasamutpada, todo aquello que existe en dependencia es sereno por naturaleza. Por tanto, aquello que está surgiendo y el surgimiento mismo son serenos o están apaciguados. Afirmación audaz del filósofo budista, todas que se refiere a la causalidad, el mismo sentido de la palabra nirvana, es decir, como aquello que se ha extinguido o cesado, pero que de manera más radical remite no a lo que se extinguirá una vez se llegue al paranirvana, sino al extinguido de manera actual o expresado a partir de una argumentación de carácter lógico. El cese no cesa ni por medio de sí mismo ni por medio de otro, así como el surgir no surge ni por medio de sí mismo ni por medio de otro. Dado que en el surgimiento ni la duración ni el cese pueden establecerse, no podemos hablar de cosas condicionadas. Si no pueden establecerse las cosas condicionadas, ¿cómo sería posible establecer las incondicionadas? Pero con respecto a la práctica, ¿qué quieren advertir Nagarjuna, Bodhidharma o Joshu? Justo que al despierto no ve nada. Y aquí no me refiero a la nada como abismo o angustia o despliegue de una totalidad, simplemente nada. De ahí que la mejor forma de caracterizar la vacuidad, shunyata, desde el budismo zen, sea por medio de fórmulas de carácter ético más que ontológico. Una comprensión metafísica ya la ofrece de manera magnífica Nagarjuna en Fundamentos de la Vía Media, pero aquí busco el lugar de la vacuidad en la práctica. Es decir, si bien dichas fórmulas resguardan una explicación filosófica sobre la naturaleza de ser Buda, ellas también son, en un sentido más fuerte, modos de inducir la actualización de ser despiertos al alertarnos de la necesidad de obtener algo. Como Bodhidharma señala, Buda está libre de causa y efecto. Decir que alcanza algo es calumniarlo. ¿Qué es lo que consigue?
Concentrarse en una mente, un poder, una comprensión o una visión resulta imposible para un Buda. La naturaleza de su mente está prácticamente vacía, está libre de práctica y realización. Para ver la propia naturaleza se debe buscar un Buda, pero ya se es Buda, luego no hay nada, literalmente desde la práctica, que buscar. Si toda práctica ética propende a establecer una relación con nosotros mismos, los preceptos que se siguen bajo un entramado espiritual sin duda promueven la producción de subjetividad, pero como intentó mostrar Buda, este es solo el punto de vinculación entre el anhelo de despertar y el reconocimiento de que estamos despiertos. Los preceptos se siguen para iluminar una senda harto extraña para la no mente, pero en el corazón de la práctica, los preceptos son como soportes provisionales a los cuales no podemos aferrarnos. Pero como enseña Dogen, la actualización de lo que somos necesita de un entrenamiento constante. En el budismo zen, los preceptos, como parte de dicho entrenamiento, evitan que la vacuidad se torne en un punto de vista a partir del cual todo pensamiento, emoción, sentimiento, movimiento, juicio, etc., sería leído o como falta de sentido o como sentido único. Desde la práctica de Zazen y sobre todo desde Shikantaza, el ser despierto se realiza desde el zen sentado o parado y desde la relación cara a cara con los otros a través de prácticas desprovistas de soporte que nos evitan caer obsesivamente en la sustancialidad y enseñan que no hay nada más allá de la existencia condicionada. No hay condición que pueda alcanzar un punto de reposo en o como sí mismo. Y de hecho no hay alma o yo subyacente alguno. No podemos alcanzar un punto de reposo en ser alguno. La verdadera estabilidad no se halla en nosotros mismos. En eso estriba el constante malestar de nuestra existencia. Y así, aunque parezca paradójico, quien se sienta en Zazen es alguien que padece de manera total la sustancialidad y el malestar de un yo que se desvanece vertiginosamente como punto de sosiego, pero que al mismo tiempo se reafirma como punto de anclaje a la realidad, como nudo quimérico de apego por sí mismo. Pero dar el paso hacia la práctica zen implica vérselas con esto, solo sentarse en postura de zazen. Literalmente no es más que eso, sin perseguir lo que nos gusta ni evitar lo que nos desagrada, sin la idea de trascender las condiciones, sin el anhelo por despertar, presente en un día a día que muestra la condición interdependiente de lo que acá es, en el que se está sujeto al malestar y sin yo que se baste a sí mismo. Para los maestros zen, la quietud de la mente solo es posible a través de la quietud del cuerpo, y el entrenamiento para alcanzar una postura estable puede llevar años. La experiencia de la práctica muestra cómo el cuerpo no se conquista a través de la postura, como quien debe dominarlo para alcanzar o prepararse a alcanzar el sosiego mental. Llegar a suprimir o reprimir las sensaciones del cuerpo no es la meta de la práctica zen, pero tampoco lo es reprimir la actividad de la mente. Lograr ser la postura aquí y ahora, o allí y ahora en el lugar en el que se está sobre el cojín, es como dejar que la postura abrace por completo la experiencia del practicante sin juicio sobre la misma. No se trata de educar el cuerpo para algo. La expresión que mejor le vale al zazen sería la de ser el cuerpo en una postura que invierte la automatización propia de nuestros movimientos cuando estamos ausentes de ellos. Y hay que el practicante busque poco a poco la postura que le sea más cómoda hasta que logre sentarse en el cojín en flor de loto tras años de práctica. El malestar, palabra que Shor prefiere traducir por dukkha y que en Tugendhat equivale a la inquietud de sí propia de los seres que dicen yo, ya que no les es exclusivo el sufrimiento, se liga a una condición egocéntrica que se entreteje desde la estructura del lenguaje y se amplifica con nuestra situación de seres sociales que se adjudican predicados, especialmente los tipos de predicados que se refieren a estados corporales y de conciencia. La referencia a este universo lingüístico, en el cual emerge ese ocuparse de sí inquietante, y que en el budismo alude a ese malestar que se observa en una práctica de fines soteriológicos, muestra comprensible lo que Buda enseñó. El yo es una ficción, no en el sentido de su inexistencia, sino en el sentido de su insustancialidad. Ahora bien, la estructura proposicional del lenguaje asignaría un malestar que parece inevitable. No sería pues en esa otra ficción, la de trascender el malestar, que podría darse la vía del zen.
De esta manera, la práctica no implica trastocar desde un sistema de valores otro o constituir uno nuevo, sino llegar a comprender y luego ver la vacuidad de la misma fuente de la valoración dado su carácter insustancial, en medio de la cotidianidad sin revés ni trascendencia. Una anécdota sobre el sexto patriarca Zen, Huineng, puede permitirme rematar la cuestión que he intentado exponer. El maestro de Huineng, Ungren, había decidido que había llegado el momento de elegir sucesor. Ungren pidió a todos sus discípulos que escribiesen un poema en el que expresaran su comprensión. El autor del mejor poema sería elegido como el sexto patriarca. Todos los monjes dieron por descontado que el discípulo principal de Ungren, un monje llamado Shinshu, sucedería al maestro. El poema de Shinshu fue: el cuerpo es el árbol del bol, la mente el pedestal de un espejo brillante. Siempre debemos intentar pulirlo para que no se acumule el polvo. Huineng escuchó a uno de los monjes recitar el poema y compuso el suyo. Su poema respondía al de Shinshu y decía: originalmente el bodhi no tiene ningún árbol, el espejo tampoco tiene ningún pedestal. La naturaleza búdica desde siempre es clara y pura. Luego, ¿dónde podría haber polvo? Ahora bien, el poema de Shinshu apunta a una relación con nosotros como anhelo por perfeccionarnos moralmente a través de prácticas o el reconocimiento de un código interno o externo que actúa sobre el cuerpo, la mente o la conducta para procurarnos un estado de excelencia, felicidad, pureza o deber cumplido. En todo caso, se trata de mantener limpio aquello que se ve obscurecido por múltiples factores que evitan o impiden cierta relación moral con nosotros mismos. En contraste, el poema de Huineng parece cortar toda teleología en el ámbito ético, apuntando al reconocimiento de algo que siempre podemos llevar a cabo, pero que olvidamos. Pues al sentarse en Zazen, no se perfecciona un yo, sea este esencial o no. Así, frente a una moral que se afinca en la exploración de la interioridad, con el propósito de pulirla para que no se acumule el polvo, que supone la necesidad de un acontecimiento interior que pueda o no concretarse con una acción que sitúa al sujeto como promotor de una autonomía de la conciencia, estaría la práctica desde la vacuidad, que está lejos de referirse a una renuncia, apatía o desapego. Incluso, mantener los ojos abiertos frente a la pared mientras está en Zazen es signo de que la práctica no tiene por principio alejarse del mundo fenoménico. Lo que sería el despertar no tendría que ver con un progreso que termine en una meta épica o última, pero sí con una vuelta sin movimiento a la fuente de toda valoración como posibilidad que nada fija y que no reduce la nada esencia, totalidad o absoluto. Para finalizar, regreso de nuevo a Maya. En una entrevista de 2017, la autora afirmaba que la filosofía es voluntariosa, requiere indagación. La poesía receptiva requiere un decaimiento de la voluntad. Dirijo la atención hacia esa tensión que exhibe la frase entre la voluntad y su decaimiento, no tanto a la decisión entre filosofía y poesía, para preguntarme si será el momento de la duda filosófica el que permite abrir una endija hacia la vacuidad como impermanencia. No obstante, la misma duda nos hace pasar por alto esa abertura estrecha y alargada para regresar al ámbito en el que la indagación se vuelve respuesta y la respuesta se hace piedra. ¿Cómo podría la duda mantener la constancia del decaimiento que ella incita? Desde la palabra, desde el silencio, desde una postura del cuerpo. Tal vez sea necesario que ambos caminos se acompañen, nutriéndose mutuamente, pero con cierta distancia. Ahora, no como una imposición desde quien sobre ellos piensa, sino como una cuestión viva que atañe al mismo pensar. ¿Puede la filosofía dejar de ser voluntariosa en algún momento y dejarse de diluir en la vacuidad? Confieso que aún no tengo respuesta, pero espero que puedan ustedes seguir reflexionando conmigo al respecto. Muchas gracias, profesora. Vamos a Ustedes, dar un espacio en este momento para preguntas. Tenemos un espacio amplio de media hora. Entonces, si en este momento quieren hacer alguna pregunta, por favor levanten la mano para permitirles la palabra.
Bueno, mientras los demás se van animando a hacer sus preguntas, yo quisiera empezar con lo siguiente. Eh, la ponencia me parece muy interesante porque sobre todo se están retomando algunas cuestiones ya más relacionadas con la filosofía oriental. Y en este sentido me gustaría preguntarle, ¿usted cómo puede integrar eh, para estas cuestiones del nihilismo, sobre todo, que han estado ya muy marcadas, si mal no estoy, por la filosofía occidental, sobre todo de Friedrich Nietzsche, por ejemplo, con algunos presupuestos de la filosofía oriental, como por ejemplo centrarse en la naturaleza, dejar de lado como esos razonamientos tan complejos y comunes de la lógica formal que se ha hecho en Occidente, como ese pensamiento tan sistemático, dejarlo más bien como hace fluidez del naturalismo que hay en Oriente. Cómo poder entonces hacer como una integración entre la filosofía oriental y occidental en este caso. Gracias, Santiago. Bueno, primero habría que decir que es muy difícil hablar de filosofía oriental, así a la manera como nosotros hablamos de filosofía occidental. No obstante, nosotros ya sabemos que filosofía occidental es un término que tiene que ser relativizado, tiene que ser puesto en contexto, pero seguimos usando la expresión. Es muy difícil hablar de filosofía oriental. En realidad no tendría que hablar de filosofía budista, de filosofía índica, de filosofía taoísta, confucionista, de filosofía del budismo zen. Entonces no habría algo así como un núcleo filosófico de Oriente. O sea, no habría una Grecia, digámoslo así, en Oriente. Em, sí es claro que el budismo y la manera como se recepciona en China y en Japón y en otros países del lejano oriente, pues marca ciertas formas de pensamiento. Pero generalmente lo que va a hacer el budismo es terminar integrándose, por ejemplo, con el taoísmo o terminar integrándose con la versión zen de Japón, ¿cierto? Entonces, no hay algo así como un lugar que domine y a partir del cual se expanda como la filosofía. Entonces, ahí habría que pensar más bien como en discursos en singular. Entonces, por ejemplo, si tú piensas en la filosofía índica, es muy particular porque la filosofía índica es tan sistemática como lo que nosotros conocemos como filosofía occidental, digámoslo así. O sea, tiene unas escuelas, tiene pues como unos movimientos, históricamente uno puede hacer una cronología muy clara, tiene un momento que es más como de hermenéutica de los Vedas, otro momento que es de carácter más bien como de interpretación de los Vedas, entonces aparece como la filosofía Advaita de Shankara. Entonces, en realidad, ahí hay mucha sistematicidad. En principio, cuando uno intenta hacer un ejercicio de lectura de la filosofía de la India, que uno empieza haciéndolos de manera comparativa, yo pienso que uno se acerca a la filosofía de la India porque encuentra muchas similitudes con los sistemas de la filosofía occidental. Pero digamos que hay un punto como de inflexión en la historia de la filosofía de la India, que es el budismo, digámoslo así. El budismo rompe con cuestiones fundamentales de la filosofía índica, como es la existencia de Atman y la existencia de Brahman, más o menos digámoslo así, como la existencia de un alma y un Dios absoluto, para proponer pues que en realidad todo es impermanente. Y en principio esa es la idea como tendríamos que entender en la vacuidad. Entonces, digamos que no toda la filosofía, no todas las filosofías en Oriente tienen como una idea de pertenencia a la naturaleza, digámoslo así, que llevaría como a cuestionar ciertas maneras menos ecológicas que podría tener el pensamiento occidental. Eso lo vamos a encontrar más bien, por ejemplo, en las tradiciones taoístas en China, que sí hablan mucho, pues, como de cierta copertenencia con la naturaleza, toda vez que la tradición más religiosa de la China pues está muy ligada a dioses que son ellos mismos como fenómenos naturales, por ejemplo el cielo, el Tao a veces se entiende como cielo, se entiende también como camino. Entonces, bueno, lo primero es como al entablar como esa relación y como ese diálogo, entender que no hay una filosofía oriental, lo que vemos es filosofías diversas, enmarcadas en contextos espirituales diversos.
Ahora, lo que sí podríamos decir que es común a todas esas filosofías sería su carácter soteriológico. Es decir, la filosofía es un camino para la salvación. Y salvación es un término que también se entiende muy diferente en todas las filosofías, e incluso dentro de las mismas tradiciones. Entonces me voy a referir al budismo, por ejemplo. Se supone que para Buda, la, pues el aspecto soteriológico vendría dado primero en el reconocimiento de la impermanencia y luego en nuestra aspiración a alcanzar el nirvana, que sería como el punto de un desprendimiento absoluto de esa impermanencia. No obstante, un filósofo como Nagarjuna, que es budista, pero que es filósofo y, por ejemplo, tiene muchos textos dedicados sobre todo a la lógica, va a mostrar que el afán soteriológico del budismo tiene que hacer reconocer que, que si la impermanencia es lo que es, entonces no existiría tampoco un nirvana absoluto. Esa idea la va a retomar el Zen, en tanto que afirma de manera potente que es acá en el mundo fenomenológico que nosotros tendríamos que alcanzar nuestra salvación sin espera de algún tipo como de trascendencia. Entonces, vuelvo entonces como a tu pregunta para intentar ligar como lo que me dices y porque es también un tema que yo pensé cuando hice mi tesis doctoral sobre el tema y era como, pues, desde desde la forma como el budismo se me permite desarrollar un pensamiento filosófico, la cuestión sería como aprender de esa noción de vacuidad o de nada, shunyata, que ofrece el budismo, en el cual pues la nada no se relaciona ni con un estado, digamos, anímico, ni con una pérdida de valores, ni tampoco pues con un revés metafísico del ser, sino que la nada tiene pues un espacio sí metafísico que está relacionado con asumir como la impermanencia. Pero al mismo tiempo, la asunción de esa impermanencia tendría que hacerse a partir de una práctica que involucre el cuerpo y la mente. Entonces, en ese sentido, sería como aprender a incorporar una práctica justamente que nos muestre que la nada es posibilidad de todo y no es más bien momento como de cierre, podríamos decirlo así, sino que es más bien momento como de apertura. Y a partir de ahí tendría como sentido el despliegue de prácticas éticas, de prácticas ecológicas, del retorno a la naturaleza. Entonces, de alguna manera lo que se está como aceptando es también como la, la constitución racional del ser humano y una manera de cómo regresar a esta naturaleza o a este aspecto ecológico, si entiendo pues que hacia allá va lo que me preguntas, a partir del reconocimiento de esa impermanencia y esa vacuidad en el ser humano. No sé si quisieras como comentar algo, si logré dar respuesta a tu pregunta. Sí, profesora, ha logrado dar una muy buena respuesta. Eh, Sobre todo, pues, el motivo de esta pregunta es la preocupación que hay frente como a este énfasis en la filosofía occidental, y yo noto que usted trae una muy buena propuesta que involucra aspectos de ambos lados de la filosofía, y como usted muy bien lo dice, desde ambos lados hay una gran diversidad, pero creo que estamos de acuerdo en que ha habido como un descuido, sobre todo de este lado del mundo, desde Occidente, dar una mirada más bien a qué se ha pensado en Oriente, en cada uno de sus países, cada una de sus tradiciones, y como usted muy bien dice, hay diferentes pensamientos en China, en la India, incluso Ujú. en el mundo arabo-hispánico, sobre todo pues Sí. esa zona que en su momento se llamaba Al-Ándalus y que hoy conocemos como el norte de África. Entonces, sí, muchas gracias por la respuesta, y sobre todo también por apuntar a esa parte del naturalismo en términos ecológicos, como ya lo había señalado.
Bueno, vamos a continuar. Aquí hay una pregunta en el chat. La pregunta la hace Diego Alejandro Morales y él dice, ¿cómo se interpreta la serenidad desde el budismo? Teniendo en cuenta pues como serenidad, desprendimiento, ecuanimidad, me imagino que él quiere decir que podría tener en cuenta como estos conceptos como parte de sinónimos o similitudes. Claro que sí. Diego, o sea, hay como eh, un punto en la comprensión de la práctica y de la narración del budismo por el que voy a empezar para responder tu pregunta. Y es que, y el budismo zen, digamos que radicaliza mucho más esto, y es como que mm, cuando Buda se ilumina, ¿cierto? Pues y en realidad lo que a él se le revela es una visión de la impermanencia, podríamos decirlo así. Y entonces aparece esto del octuple camino, las 8 nobles verdades, que es como, son como preceptos que debe seguir tanto el que se ha iluminado como el que no se ha iluminado. Ahora, quiero hacer un paréntesis y es que este tema de la iluminación en el budismo, digamos que no conlleva un aspecto como, digamos, oculto o como esotérico, ¿cierto? Como algo que sería para unos pocos. Pues claro, como religión, pues tiene unas formas de institucionalizarse en que aparecen las comunidades con sus formas de vida, pero en últimas, pues el mensaje budista intenta llegar como a cualquier persona, digámoslo así, como sin distinción, pues de sexo, de género, podríamos, de género, sí, de sexo, de condición, pues, económica. Entonces, es particular porque él se ilumina y entonces aparece el octuple sendero, que es como un camino de rectitud. Entonces está como, digamos, la recta, digamos así, conciencia, la recta palabra, el recto uso, digamos así, pues del ámbito de lo económico. Entonces, es interesante porque los preceptos, por un lado, guían a quien está en el camino por iluminarse y por otro, pues como que se muestran de manera evidente al que está iluminado, podríamos decirlo así. Entonces hay una situación ética ahí interesante, y yo lo mencionaba con la afirmación que hace Bodhidharma, pues de que un Buda en realidad no, pues no es un Buda y no espera como actuar bien, no actúa ni bien ni mal. Bueno, hay como una expresión de lo que sería la nada en esos términos. Entonces, digamos que siempre se ha entendido en el budismo y en muchas corrientes místicas y espirituales, em, pues un deseo de llegar como a la serenidad, ¿cierto? Y en el budismo, pues esta serenidad se representa con el término de, digamos así, como la recta manera de actuar. ¿No? De esta manera es lo que podríamos entender como serenidad, como recta manera de actuar. Y tú lo estás diciendo bien en tu segunda palabra, la serenidad está muy cercana a desprenderse de, pero es desprenderse tanto de lo bueno como de lo malo, ¿cierto? Es decir, mientras que, por ejemplo, en la tradición índica anterior al budismo, lo que se esperaba era siempre hacer buenas acciones para tener un buen karma. Lo que el budismo dice es que en realidad hay que desprenderse de toda acción buena y de toda acción mala. Eso no quiere decir dejar de actuar, entonces que la serenidad sería como mantenerse imperturbable ante el mundo, como que la serenidad sería pues dejar de sentirse afectado por lo que ocurre, como que la serenidad sería tener un yo impenetrable que no cede a las pasiones o a las emociones. A veces se tiende como a interpretar de esa manera la serenidad como un abandonar toda nuestra pues relación como fenoménica con nosotros y con el mundo, ¿cierto? No, más bien
a lo que apunta la serenidad es acortar la intención, digámoslo así. Entonces, si nosotros actuamos sin espera de retribución y sin retribuir tampoco, podemos alcanzar ese estado de serenidad. Pero entonces, insisto en que en ningún momento eso apunta como a perder un trato afectivo e intelectual con el mundo, que es a veces una manera como se suele leer esta idea de la serenidad, y no solamente en la tradición budista, sino también en otras tradiciones que nosotros podríamos llamar espirituales o en otras tradiciones que podríamos llamar místicas. Incluso ya en el budismo zen, la serenidad como una característica del carácter, digámoslo así, solo podría alcanzarse eh, siguiendo la postura, digámoslo así, no como un imperativo ni como una decisión, no como un acto, digamos, intelectual o como una especie de reflexión de preceptos de, bueno, me propongo hacer esto para alcanzar mi serenidad, si no me dejo afectar, si no lloro, pues si me mantengo imperturbable, entonces voy a ser sereno, no. Por eso le decía ahí, para el Zen, todo eso pasa por la postura, ¿cierto? Por adquirir la postura y por trabajar en ella y por llegar a sentirse como abrazado por la postura. Entonces, cualquier, digamos, valor o manera del carácter que nosotros consideráramos buena, no podría alcanzarse solo sin que se niegue esa parte a través de una reflexión, por ejemplo, ética o moral, sino que tendría que estar acompañada de una práctica. Entonces, la serenidad vendría siendo como el desprendimiento de los fines, es como desprenderse del fin y desprenderse también del resultado, ¿cierto? Finalmente, eso es lo que lleva a la serenidad. Pero si bien en algún momento eso pasa por un ámbito intelectual, en el budismo zen en particular, y también podríamos decir en el budismo, eso se adquiere a través de una práctica. Le vamos a dar la palabra a Obed López, que está levantando la mano. Ya tienes la palabra. ¿Ya se oye por ahí? Sí, Ya, te ¿verdad? escuchamos. Ok, muy buenas tardes. Gracias, profesora. Nada, es una pregunta a modo de inquietud. Cuando la estaba oyendo exponer el tema, me recordó muchísimo los ejercicios de meditación de Descartes. Entonces, no sé, y esa es mi pregunta, no sé cuáles serían las diferencias o existen algunas similitudes en cuanto a estas prácticas, pensando específicamente por todo lo que comenta en Descartes en las meditaciones metafísicas, cómo inicia, ¿no? Quiere suspender el juicio, quiere llegar a tener mejor conocimiento, pero al mismo tiempo asume que esto es una práctica, no es un hacer ocioso, no es una práctica y que conduce también en cierta manera a una especie de moral provisional cartesiana, ¿no? Entonces, no sé, solamente preguntar, ¿hay diferencias o más bien Descartes es una forma de tender un puente entre estas formas occidentales y orientales de comprender el quehacer y el ejercicio filosófico? Muchas gracias. No, ve a ti por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, hay, pues hay dos autores que son Michel Foucault y Pierre Hadot, que empiezan a hablar de este tema de las prácticas espirituales y las técnicas de sí. Entonces, Foucault se va a concentrar mucho en la época helenística, pues justamente siguiendo en eso a Hadot, para mostrar que lo que nosotros consideraríamos como la filosofía como sistema está anclada a unas prácticas y que en últimas hay una relación estrecha entre esas prácticas y la filosofía sistemática, porque pues si se hace física o si se hace metafísica o si se hace teología, en últimas es para buscar la transformación de sí. Hadot dice para poder situar en un plano más allá de la individualidad y Foucault diría pues para desarrollar una estética de la existencia.
Foucault y Hadot difieren en algo, y es que para Foucault las prácticas espirituales se pierden en la modernidad, y Hadot dice que no es así. Entonces, primero estoy de acuerdo contigo cuando haces entrar a Descartes y a otros autores que podríamos pensar, como por ejemplo Pascal, Montaigne, bueno, y tal vez muchos que no hemos explorado desde ese punto de vista, en el sentido que ellos están haciendo una práctica. Pues en el sentido de Hadot, estarán haciendo una práctica espiritual, toda vez que su intención es la transformación, pues es pasar de un punto de vista a un punto de vista que sea más general, que abarque más, que alcance más comprensión, podríamos decirlo así. Entonces el ejemplo que tú traes de Descartes es apropiado porque el tránsito que él hace del cogito a la realidad, al mundo externo, le exige justamente pues romper un solipsismo para, digamos, fundamentar su pensamiento en algo que está más allá de sí mismo. Entonces, lo que podríamos decir, primero para ir respondiendo a tu pregunta por partes, es que efectivamente la filosofía ha contado con prácticas bajo los términos de Hadot y Foucault, son espirituales, digamos que no necesariamente son soteriológicas, porque por ser prácticas filosóficas, por ser prácticas propias de la filosofía, pues no tienen dentro de ellas la idea de la salvación, podríamos decirlo así, como es muy visible que pasa en Oriente, que las prácticas en realidad todas se dan a iluminarse, a liberarse, ¿cierto? A alcanzar un estado, digamos así, de, de vacuidad, vamos a decirlo de esa manera, de ver la vacuidad y de vivir bajo la vacuidad. Pero pues en el sentido de Hadot y de Foucault, pues sí serían espirituales, toda vez que llevan a una transformación, a una relación conmigo que rompe con formas, digamos así, automatizadas de vivir. Entonces, la práctica, podríamos decir, sería ese punto que permite hacer este confluir entre el pensamiento de las filosofías orientales y el pensamiento de la filosofía occidental. La práctica surge como una bisagra para permitir este diálogo. Toda vez que aunque vemos por ejemplo, en la filosofía de la India, sistemas lógicos, sistemas hermenéuticos, metafísicos, epistemológicos, igual que lo vemos en Occidente, digamos así que tienen un propósito pues como diferente y además están bajo unos ámbitos sociales diferentes, entonces la práctica es como un punto, digamos, de articulación. Entonces, la última parte de mi texto apunta a eso que tú estás señalando, y es, pues será posible que la práctica filosófica pueda tener un sentido soteriológico, porque no lo tiene, pues en realidad en Occidente no lo tiene, sí tiene un sentido espiritual, bajo las nociones de Hadot y de Foucault, sí lo tienen, y me parece que eso es como un hallazgo que Hadot y Foucault nos regalan al respecto. Toda vez que para poder alcanzar la verdad en el pensamiento tenemos que prepararnos. Entonces, las meditaciones metafísicas es una preparación para alcanzar las verdades de Descartes. Y cada filósofo tendría la manera de prepararse, digámoslo así, para poder expresar y encarnar la verdad de su sistema, no simplemente para lograr pues como un razonamiento coherente en torno a unos temas. Entonces, claro, a través de la práctica podríamos llegar como a ese diálogo. Pero hay un punto que yo todavía encuentro problemático, y cuando digo problemático no es porque piense esto debería hacerse en Occidente, sino problemático en el sentido de que hace pensar y de que hace reflexionar, y tiene que ver justo con que las prácticas filosóficas o la filosofía como práctica en Occidente no tiene ese carácter soteriológico, digámoslo así. Y ahora incluso puede ser mucho más difícil que antes intentar pensar en ello, pues toda vez que
renunciamos como a afirmar que tenemos como una esencia o que tendríamos una naturaleza, como dice, por ejemplo, el budismo, como dicen todas las tradiciones soteriológicas, las tradiciones místicas, tenemos una naturaleza que, digamos así, tenemos como que descubrir, ¿cierto? Entonces, para mí ese es un punto todavía problemático, podría decirlo de esta manera, porque si bien hay un encuentro a través de las prácticas y casi que podríamos ir haciendo un estudio paralelo, no tanto de comparación, sino paralelo entre diversas prácticas, ese aspecto soteriológico que pretende no anclarse finalmente con una respuesta sobre el mundo, es un aspecto que así parece separar ambas prácticas. Y creo que es el punto que tiene que ser pensado. Por eso también traía una frase de una poetisa que muestra, pues ella lo hace entre la filosofía y la poesía, pero a mí me pareció muy interesante fue entre lo voluntarioso y el decaimiento de la voluntad, porque yo creo que ahí en eso se juega un punto muy, muy importante para poder acercar lo que para mí ahora resulta, digamos así, como problemático. No sé, Obed, si te respondo, quisieras comentar algo más. No, agradezco mucho la respuesta, y igual, incluso más que pensar, y el tema de la voluntad, que es la que le permite, digamos, en Descartes, caer en el error, y no lo hace como un elemento transmetafísico, como sino un elemento inmanente. Entonces, yo soy el que fallo, pero lo descubro a partir de mi propia experiencia. No hay algo más que me esté moviendo los hilos de la existencia. Esa parte, por eso es que me quedo pensando en esta última situación, y agradezco en última instancia la respuesta, maestra. Gracias. No, a ti, y creo que creo tú tienes razón, yo creo que ahí hay algo importante, y eso incluso ya no nos llevaría a un diálogo entre Oriente y Occidente, sino entre filosofía y mística, por ejemplo, en el contexto mismo occidental, y es ese nudo de la voluntad, lo que tú estás como señalando, porque, pues, por ejemplo, lo interesante de la filosofía cartesiana es que es su intención de reafirmarse en la duda, lo que permite que incluso él se imponga una serie de estrategias y de estratagemas para no volver a esa antigua manera de pensar, digámoslo de esa manera. Y ahí hay un acto que es voluntarioso, o sea, la filosofía cartesiana y mucha filosofía occidental es voluntariosa, podríamos decirlo así. Entonces, ¿hasta qué punto ese decaimiento de la voluntad podría ser compatible con el ejercicio filosófico? O entonces, estas prácticas soteriológicas y filosóficas van como que mirándose unas a otras, pero no logran o no pueden como confluir, o tendrían que vivir así, digamos, y como en un rostro jano que mira hacia diferentes partes. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Lina Marcela de la Milagrosa Cadavid Ramírez por su ponencia. Ahora en este momento entonces vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Permítame por favor, yo paro la grabación. Claro. Bueno, que estén